Al final, no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino los silencios de nuestros amigos, decía Martin Luther King, y tenía razón. El silencio es algo profundamente poderoso. Usar mal la voz puede hacerte perder influencia, puede anular tu capacidad de convencer, de conectar e incluso de persuadir, porque cuando dices algo, no puedes deshacerlo, ya quedó ahí para siempre. Por eso, en este video vamos a compartirte 13 consecuencias negativas de hablar de más. Pero no solo eso, también te vamos a mostrar cómo usar el silencio a tu favor, para ganarte el respeto de los demás, para mejorar en una negociación y para avanzar hacia el éxito. La primera cosa que puedes estar alejando si hablas demasiado son tus metas y objetivos profesionales. Muchas veces, sin darnos cuenta, compartimos demasiado lo que queremos lograr. Hablamos y hablamos de nuestros planes y aspiraciones con todo el mundo. Pero cuidado, porque esto puede estar jugando en tu contra. Lo explicamos más a fondo en un video anterior, que puedes ver al final de este, y ahí tocamos un punto clave, respaldado incluso por un estudio de la Universidad de Nueva York. Resulta que cuando hablas de tus metas con los demás, tu cerebro libera dopamina, como si realmente estuvieras logrando eso de lo que hablas, y entonces, al generar esa sensación de logro, te relajas. Tu mente cree que ya avanzaste, y ese entusiasmo inicial se apaga. Eso te aleja de tus metas, aunque no te des cuenta. Esto es muy diferente a visualizar tus logros o reafirmarte a ti mismo mentalmente. Eso sí es útil, porque estás trabajando con tu subconsciente. Pero hablar en exceso de tus metas con otras personas, en lugar de acercarte, te puede frenar. Así que recuerda, visualizar, sí. Repetir para ti mismo, sí. Hablar sin parar con los demás, mejor no. Segundo punto, si hablas demasiado, puedes perder atractivo. Fíjate en las películas, cuando aparece una mujer deslumbrante o un hombre muy atractivo, por lo general no son los más habladores del grupo. Al contrario, suelen ser personas discretas, que dicen poco, y eso no es casualidad. Alguien que guarda silencio genera una sensación de misterio, y ese misterio hace que los demás atribuyamos cualidades positivas a esa persona, incluso sin conocerla. Si ves a alguien callado, bien vestido, con presencia, tu mente probablemente le asignará valores como inteligencia, profesionalismo, seguridad o confianza. El silencio intriga, y el misterio resulta atractivo. Inconscientemente, las personas que no hablan de más nos transmiten fortaleza, templanza, autocontrol. Por eso, vale la pena hacerse esta pregunta de vez en cuando: ¿soy la persona que más habla en mi grupo, o soy alguien que escucha y solo habla cuando realmente tiene algo valioso que decir? Porque cuando hablas poco, pero lo que dices está bien pensado, tu palabra gana valor. Eso significa que, cuando por fin decidas hablar, todos te escucharán. La tercera consecuencia de hablar demasiado es lo que podríamos llamar el bucle del juez. Cuando hablas mucho, es fácil caer en la costumbre de opinar constantemente sobre lo que hacen los demás, y aunque a veces tengas buenas intenciones, eso puede llevar a que los otros se sientan juzgados. Es válido dar una opinión si alguien te la pide. Está bien ofrecer retroalimentación cuando hay confianza, pero si opinas todo el tiempo, aunque no te lo pidan, sobre las decisiones o acciones de los demás, lo más probable es que te perciban como alguien que sermonea, que da lecciones, que incomoda. Y eso puede hacer que te eviten o incluso que te teman. Tal vez alguna vez quisiste ayudar a un amigo con un consejo, y lo entiendo, porque a mí también me ha pasado. En el afán de ayudar, a veces uno habla de más, pero hay algo que aprendí: no puedes salvar a nadie. No caigas en el síndrome del héroe. Este síndrome es común en quienes han aprendido cosas valiosas sobre desarrollo personal y sienten la necesidad de compartirlas con todos sus seres queridos. Quieren verlos mejorar, cambiar, avanzar. Pero muchas veces, esa urgencia los lleva a presionar a quienes aún no están preparados para dar ese paso. La mejor forma de inspirar a alguien no es empujándolo, sino viviendo de forma tal que tu ejemplo sea imposible de ignorar. Que tu vida hable tan fuerte que no tengas que decir nada, porque cada quien tiene su propio ritmo, y hay caminos que deben descubrir por sí mismos. Además, con esto del bucle del juez que hemos visto al principio, y es que cuando hablas demasiado, acabas juzgando a la gente, te acabas convirtiendo en ese juez, y eso acaba produciendo miedo en los demás, e incluso, alejando a gente. Hace que te conviertas en alguien muy criticón. Igual que juzgas a la gente que tienes delante, también juzgas a todo el mundo con el que hablas, y cuando hablas mal de los demás,
criticas a las demás personas. Si tienes delante a una persona muy trabajada, estará viendo que, por aplicación de la ley del espejo, lo que digas malo de otra persona seguramente será una deficiencia tuya. Así que vigila cuando critiques, y ya no al que tienes delante, sino a otra persona de la que estás hablando. Yo esto muchas veces lo veo cuando tengo delante a alguien y me habla mal de otra persona, pienso, uy, cuidado, esto que me está diciendo malo de alguien, seguramente sea algo que esta persona que tengo delante tiene que trabajar. La cuarta cosa que perderás cuando hablas demasiado, respeto. No sé si sabes lo que es el efecto Dunning-Kruger, pero, ¿no te ha pasado que has conocido a gente que es muy inteligente y ellos creen que no saben nada? Y gente que es poco inteligente o tiene pocos conocimientos en algún campo o área y no paran de hablar y emitir opiniones al respecto. Y tú sabes que lo que están diciendo es de alguien que no sabe, sobre todo si tú sabes mucho de eso. Esto se llama el efecto Dunning-Kruger. Y es que los listos creen que no saben, y los tontos creen que saben mucho. Entonces, cuando hablas demasiado sobre algo, especialmente si no lo dominas, eres percibido por alguien que pueda estar en la misma sala que tú, escuchándote, como alguien que no controla de lo que está hablando. No me cuentes lo que haces, muéstrame los resultados. Y es que, al final, aquella persona que habla demasiado pierde el tiempo hablando en lugar de haciendo. No te conviertas en alguien que habla de lo que va a hacer, conviértete en alguien que muestra los resultados. La siguiente cosa que puedes perder si hablas demasiado, especialmente de otras personas, es la confianza. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho antes de la ley del espejo. Cuando criticas en exceso a alguien delante de otra persona, esta persona va a pensar, si lo ha hecho con él, si critica a otra persona, me criticará a mí. Pierdes la confianza. Además, por accidente o desconocimiento, puedes revelar secretos cuando hablas demasiado, secretos que te hayan confesado otras personas. Vigila con esto, porque algo que valoro muchísimo, es la capacidad de guardar secretos de la gente. No te conviertas en alguien que le cuentan un secreto y rápidamente lo cuenta a los demás, lo publica por todos lados y lo cuenta a los cuatro vientos. Si hablas de alguien, habla increíble de esa persona. Si no, calla. ¿Para qué hablar mal de la gente delante de otras personas? Algo que puedes hacer es, cuando estás en un grupo, y tal vez se va alguien, puedes hacer una pequeña broma súper interesante y divertida que eso. Bueno, ya se fue José, ahora hablemos bien de José. Esto lo que produce es un montón de risas al principio, y además produce un círculo virtuoso donde se empieza a hablar bien de esta persona, y esto produce una sensación de energía súper positiva en el grupo. La siguiente cosa que puedes provocar cuando hablas demasiado es admiración que puede desencadenar en envidia. Y antes te he dicho que no hables de las metas que quieres conseguir y que muestres tus resultados, si recuerdas. Pero también te digo una cosa, y aquí es un matiz, no te pases mostrando resultados. No seas esa persona que no deja de soltar datos de lo que consigue cuando está en grupo de gente. Es hora de empezar a hacer algo súper poderoso, que es normalizar el éxito. Y esto no significa que seas un sobrado o una sobrada. Significa que para ti el éxito va a ser algo inevitable, algo normal, y algo que no vas a utilizar para sorprender a la gente. Yo, personalmente, pocas veces digo a qué me dedico. Solo lo digo si me preguntan y veo genuinamente interesada a la otra persona en saber realmente cuál es mi profesión. Y te recomiendo que hagas lo mismo. Además, vivimos en una sociedad donde todo el mundo se preocupa por demostrar bienes materiales que les dan estatus. Se compran una casa grande, lo primero que hacen es compartirla por todos lados con fotos en redes. Se compran un auto nuevo, de nuevo, lo mismo, aparece de fondo en todos lados. Oye, déjame decirte una cosa, los objetos materiales que tienes no definen quién tú eres. Y para ti, si quieres empezar a construir una vida verdaderamente increíble, deberías dejar el concepto de estatus a un lado. El objetivo no es conseguir estatus en tu vida, ni cosas materiales que sean percibidas como cosas que puedan ser increíbles a ojos de otras personas. No, debes focalizar tu vida en conseguir cosas que realmente te hagan sentir bien, que sean especialmente las que te hagan crecer internamente. Y sí, obviamente conseguirás cosas materiales, pero que tu gran objetivo no sea mostrarlas al mundo para decir, mira qué genial soy, mira cuánto valgo por lo que tengo. Acaba con esto. Y para empezar,
lo primero que vas a conseguir es ser diferente de absolutamente casi todo el mundo que conozcas. ¿Sabes? Hace un tiempo un compañero me hizo una pregunta que había cambiado en mi vida con el proyecto de Secretos de la Vida, ya que bueno, pues es considerado como uno de los proyectos más exitosos de desarrollo personal. Y yo dije que, honestamente, en mi vida no había cambiado nada. Y es verdad que a nivel externo han cambiado cosas, todo me va mucho mejor. Pero internamente, dentro de mí, yo sigo siendo igual de feliz. ¿Entiendes lo potente que es esto? La gente atribuye a la felicidad lo bien que te va en la vida por aquello que consigues. Y cuando tú tienes una felicidad dentro de ti que es inmutable, es inquebrantable, no cambia, porque sabes que depende de ti y siempre, siempre la tienes al máximo. Eso te hace diferente del resto. Sí, las cosas que pasarán en tu vida pues te harán tener días mejores o días peores, y las cosas que consigas en la vida, a veces te permitirán tener más riqueza, otras veces menos. Eso cambia, pero no modifica tu nivel de felicidad. La siguiente cosa que perderás si hablas demasiado es el valor de lo que tú tengas que decir. Y esto significa básicamente que controles lo que tienes que decir y que no hables constantemente de cosas que veas o que se te ocurran. Es importante que, aunque tengas un punto espontáneo al hablar, no hables todo el tiempo de lo primero que te viene a la cabeza. ¿Sabes por qué? Porque vas a interrumpir el pensamiento de otras personas con tu palabra. Y si lo que tienes que decir es vacío y no aporta nada, y lo haces constantemente, tu voz va a ser percibida como la de alguien que simplemente molesta. Esto hará que te contesten con monosílabos, o que cuando digas algo simplemente te ignoren o se queden callados. Porque si eres alguien que siempre dice lo primero que le pasa por la cabeza, que no aporta valor a las conversaciones y lo único que hace es ser, por así decirlo, una mosca fastidiosa, ok, al final la gente se va a cansar de ti. Ojo, esto es perfectamente compatible con ser alguien espontáneo y que dice lo que piensa, que no se piensa mucho lo que dice, pero que al mismo tiempo no dice siempre todo lo que le pasa por la cabeza. ¿Entiendes el equilibrio que hay aquí? Te pongo un ejemplo. Imagínate que vas por la calle y ves un bar nuevo que nunca habías visto, y te sorprende, y lo dices en voz alta, delante de tus amigos, y luego no tienes nada realmente que decir de eso. ¿Para qué lo dices? Siempre que digas algo, que sea porque luego hay algo interesante que contar de eso o porque viene al caso. Decía Groucho Marx, es mejor permanecer callado y parecer tonto que abrir la boca para confirmarlo. El siguiente punto es que vas a parecer arrogante si hablas demasiado. Debes empezar a tener la humildad necesaria para decir en algunos momentos, no lo sé. Te hacen alguna pregunta que no sabes contestar. Di simplemente no lo sé, e incluso pregunta tú ante las cosas que no sepas en una conversación. Eso te hace increíblemente sabio. Y así llegamos a las 3 preguntas doradas que te puedes hacer antes de decir algo, ¿ok? Y esto te permitirá decirlo o bien callártelo. Además, son 3 preguntas que, cuando te las hagas a ti mismo, el hecho de hacértelas hará que estés adquiriendo la habilidad, poco a poco, de solamente decir cosas importantes. ¿Para qué quiero decir yo esto? ¿Hay un objetivo detrás de lo que quieres decir? ¿Hay una anécdota divertida? ¿Algo de valor que vayas a aportar a la otra persona para decir esto? ¿Suma lo que estoy diciendo? Es decir, ¿aporta algo? ¿Suma o resta? Esto es súper importante. Ya no solo el objetivo por el cual lo dices, sino, ¿suma a la conversación? ¿Le ayuda a la otra persona? ¿Me ayuda a mí? ¿Ayuda a alguien más? ¿Ya ha ocurrido? Esta te la puedes preguntar si ya ha ocurrido, si ya has tenido la conversación y estás pensando en lo que dijiste. Pregúntate, ¿aquello que dije aportó y sumó o restó? Y esto te servirá no solo para medir lo que vayas a decir en el momento, sino para hacer una evaluación de conversaciones que para ti han sido importantes y tal vez no han ido como te hubiese gustado. La siguiente cosa que vas a poner en práctica de inmediato es lo que llamamos la gozoledad. ¿Qué significa gozoledad? Pues significa el gozo de la soledad, es decir, disfrutar la soledad. ¿Y sabes por qué es esto? Pues porque ante el miedo al silencio, cuando hablas muchas veces está el miedo a la nada, el miedo a que no pase nada en tu vida, y habitualmente, alguien que no para de hablar o habla demasiado es alguien que le cuesta enormemente estar solo o sola. Vas a empezar a disfrutar de la soledad y también del silencio, que no suceda nada en tu vida, que un día te quedes sin plan, que tu agenda no esté llena, que cuando sabes que otros amigos o conocidos han quedado y tú, por lo que sea, pues no tienes nada que hacer y te has quedado sin plan, disfrutes de esa nada, de esa soledad.
Hará que en las conversaciones no tengas miedo tampoco a la nada en tus palabras. Y la tercera cosa que vas a aplicar para empezar a disfrutar de tu silencio en las conversaciones y ahorrarte palabras que no hace falta que digas, es que cuando estés contando algo súper interesante, como yo ahora mismo, quedarte en silencio, sí, como he hecho yo ahora mismo, y has visto, ha creado un momento de intriga. No tengas miedo a ese silencio, y lo dices, haces ese silencio, más bien, no lo dices, en el momento más importante de la conversación, cuando tienes enganchada a la gente con la que estás hablando, callas, los dejas con la intriga, creas un espacio, y ellos van a venir a ti, ellos querrán volcarse más en saber qué tienes que decir, cuando en el momento más importante te has callado, maquiavélicamente, fíjate, porque al final tampoco va de que lo hagas maquiavélicamente para conseguir cosas, también es para crear un momento divertido y de intriga cuando estés contando algo que pueda impactar a la gente. Así que empieza a hacerlo de inmediato, y me cuentas, y la siguiente cosa que va a cambiar en tu vida cuando no hablas demasiado y trabajas más que hablas, es que te vas a sentir profundamente cómodo en una de las etapas más importantes de tu vida, que es la etapa de estar en la sombra. El éxito no se consigue allá afuera, proviene de una etapa previa, interna tuya, de soledad, de trabajo sin que nadie te vea, donde, cuando eres una persona que disfruta del silencio y de la nada, tienes mucho ganado para superar esa etapa increíble y de renacimiento. Esto lo hablamos en Secretos de la Vida y te estoy dejando aquí una clase gratis donde desarrollamos este concepto de estar en la sombra para crear lo que llamamos una mente fénix, que, cual ave fénix, renace de sus cenizas.